Javier Gregory es periodista especializado en ciencia y en medio ambiente de la cadena SER. Lleva más de 25 años produciendo información y dándonos información sobre estos aspectos y, por tanto, es un gran conocedor de todos los temas ambientales. José Esquina es exdirectivo de la FAO y director de la Cátedra de Estudios del Hambre y la Pobreza de la Universidad de Córdoba. La verdad es que para mí, como periodista, esto es una lección de periodismo, lo que están hablando ustedes, y me gustaría entonar un mea culpa. La lástima es que este tema no esté en los telediarios, en los informativos de radio y televisión, en los periódicos, porque es muy importante, pero también hay un problema de democratización de los medios de comunicación en España, de control, de monopolio, y lamentablemente, pues, profesionales que nos dedicamos a esto, pues estamos en muchos casos apartados de las primeras líneas informativas, y nuestras informaciones no tienen el eco suficiente que deberían de tener, ¿no? como es este caso. Para mí también es un placer entrevistar a José Esquinas. Es directivo de la FAO durante más de 30 años, una larga experiencia, y hemos decidido tutearnos. No sé, en la televisión o en la radio esto no lo podríamos hacer, pero bueno, para que sea más ágil la entrevista. La verdad es que a mí como periodista llevo 26 años en los medios de comunicación. La verdad es que los datos son tan llamativos, tan dramáticos, tan fuertes, que parece increíble que este no sea el tema de apertura del telediario de hoy, ¿no? En vez de la independencia de Cataluña o las encuestas de qué partido va a ganar o no va a ganar las próximas elecciones generales, ¿no? Si en la actualidad, como ha dicho Juan Carlos, más de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre, 40.000 personas mueren cada día en el mundo de hambre, cuando por un número mucho menor de muertes por el ébola han estado en las primeras páginas de todos los periódicos, y no estoy comparando la gravedad de un asunto y otro, pero llama la atención que morir de hambre no ocupe ninguna página, ningún periódico, y morir de sobrepeso, por ejemplo, de algunos actores o actrices o personajes públicos, pues sí, ¿no? Y, en cambio, hay 500 millones de personas en el otro lado del mundo que sufren obesidad. Vaya paradoja. Por eso mi primera pregunta para José Esquinas es, yo creo que obligada. ¿Qué está fallando? Porque si, según los estudios de la FAO, como también se ha dicho aquí, se producen alimentos suficientes para alimentar a 9.000 millones de personas, ¿por qué 40.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo en el siglo XXI? Mira, permíteme, antes de responder a qué está fallando, dar 2 o 3 datos muy fuertes de que el hambre se puede eliminar, principalmente, o sea, podemos hablar de que falla si sabemos que es posible eliminarla. Y vamos, no es nadie sospechoso de ser revolucionario. Fue el presidente Kennedy en el año 63, dijo: tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la tierra en una sola generación, en la de él, 63. Solo falta la voluntad política de hacerlo. Y ahí es donde estamos, y ahí es donde estamos fallando. Las prioridades que se están dando. Cuando ese mismo día que mueren de hambre 40.000 personas, hoy, por ejemplo, gastamos en armamento 4.000 millones de dólares, te da un escalofrío. Porque sería posible alimentar al muerto de hambre durante 120 años. Y eso cada día. Si además consideramos que, según datos de Naciones Unidas, con un 2,5% de lo que ha gastado Occidente en salvar a la banca en los 10 últimos años, sería posible erradicar el hambre en el mundo, de nuevo ahí tenemos las grandes contradicciones. O si quieres, a otro nivel, lo que está ocurriendo cuando hay una peste, cuando hay una epidemia, no tenemos ningún problema de gastar muchísimo dinero. Coger el caso de la gripe A. Han muerto 16.000 personas de gripe A en estos 7 años. Menos de la mitad de lo que mueren cada día de hambre. Entonces es cuestión de prioridades y fundamentalmente de prioridades. Pero hay otros fallos, obviamente. El fallo
otro fallo más técnico es intentar dar soluciones únicas a un problema que tiene raíces y soluciones distintas en cada lugar del mundo. Es hablar de un único modelo agrícola, industrial, revolucionario, tecnocrático. No, con todos los respetos para ese modelo, que puede tener su lugar, pero de ninguna manera único modelo, e ir hacia ese modelo como manera de solucionar los problemas, que no solo no está resolviendo el problema del hambre, sino que además está provocando la destrucción de los recursos naturales con los que tienen que comer las generaciones futuras, porque, como dicen los africanos, esos recursos naturales que permiten la producción de alimento los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Y eso no se está teniendo en cuenta por un elemento que está cohesionando todo lo que acabo de decir: la mercantilización de los alimentos. Los alimentos es un bien básico, esencial para la vida humana. El derecho a la alimentación no es uno más de los derechos humanos, es el más importante, porque sin alimentación no hay vida, tan simple como eso. Y, sin embargo, no se está hablando del alimento como bien común, sino del alimento como una mercancía que enriquece. Todo eso nos lleva a la tremenda contradicción que de alguna manera está diciéndonos este programa. En un momento en que somos capaces, estamos produciendo hoy el 60% más de los alimentos que necesita nuestra generación para comer, resulta que 40.000 personas mueren de hambre al día. ¿Por qué esa contradicción? Si hay alimentos suficientes para alimentar, el problema no es producir más, como parece que nos están inyectando en la cabeza y en el corazón. El problema es el acceso a esos alimentos. Y entonces ahí yo iba hacia la otra gran que está fallando, me decías tú, pues el énfasis en la producción global, cuando a lo mejor el énfasis habría que ponerlo en la producción local. Pues si le parece, vamos entonces a las posibles soluciones para no asustar a nuestra audiencia con esos datos realmente dramáticos: aumento de la producción local, fomento de la agricultura familiar, cultivos infrautilizados, cooperación internacional. Una receta así rápida de por dónde actuar. Elementos, ya has mencionado varios, pero los voy a organizar un poquito. Una serie de elementos que son más de tipo técnico. En el fondo, esos que has mencionado tienen todos que ver con la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria es la idea de producir a nivel global para que todos tengan acceso. Pero eso hemos visto que es una falacia. Que los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a la boca ni a la mesa del que tiene hambre porque no tiene dinero para pagarlos, y encima la volatilidad de precios en el mercado como consecuencia de la especulación en el mercado de futuros de Chicago, que en los últimos años ha sido un auténtico escándalo. No creo que nos dé tiempo, pero es otro tema que merece la pena. Pero entonces la otra es producir localmente, acercar el alimento al consumidor en los sitios donde se necesita y apoyar a que se incremente esa producción local. ¿Qué significa eso? Eso es soberanía alimentaria, pero eso es a su vez agricultura familiar. Datos de la FAO del año pasado, y no es por casualidad que el 2014 fue el año internacional de la FAO o de Naciones Unidas de la agricultura familiar. ¿Sí? La agricultura industrial produce a veces, no siempre, pero en general produce más el número de kilos por hectárea. Pero si nosotros lo que analizamos no es cuánto se produce, sino cuánto llega a la boca del que tiene hambre, cuánto sirve para alimentar a la humanidad, porque hay otra parte que va a alimentar animales, o hay otra parte que va a producir biocombustibles, o hay otra parte que va al mar para permitir subir los precios. Y eso es muchísimo más de lo que pensamos, muchísimo más. O que se deja pudrir 1.300 millones de toneladas métricas al año, se pierden. Entonces, lo que alimenta al consumidor resulta que un 80% procede de agricultura familiar. ¿Quién alimenta al mundo? La agricultura familiar, el pequeño agricultor. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar a esa agricultura familiar, al pequeño agricultor, a producir más y mejor. Estamos invirtiendo, por lo tanto, los términos. Hay un fallo que es corregible. Pero si queremos ayudar al pequeño agricultor o a la agricultura familiar, sobre todo en los países más pobres, nos encontramos con otra sorpresa. Lo que comen no es lo que nosotros comemos. Resulta que en la región andina es la quinoa, la cañigua, la oca, el oyuco, el macho, la racacha, etcétera, lo que alimenta a la población.
o el tez en Etiopía, cultivos que es que no me suenan de nada. Eso es diversidad biológica agrícola. Son especies milenarias que han alimentado a imperios durante milenios, pero son especies que han sido apartadas por nuestro sistema y de las que son especies huérfanas. Bueno, no hay la quinoa se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda porque ha vuelto a producir un problema porque se está desviando la producción al consumo europeo o americano y la población local no tiene acceso, ¿no? Sí y no, me explico. La quinoa se pone de moda en el 2013 porque el año 2013 establece Naciones Unidas que sea el año internacional de la quinoa. Pero no se refería a la quinoa solamente. Lo que estaba intentando enfatizar es la importancia de los llamados cultivos infrautilizados. Según datos de la FAO, el ser humano ha utilizado en agricultura y alimentación a lo largo de su historia entre 8 y 10.000 especies distintas. Hoy estamos produciendo comercialmente no más de 150, de las cuales 4, trigo, arroz, maíz y patata, están contribuyendo con un 60% a la alimentación calórica humana. Eso es un desperdicio de la biodiversidad. Por eso la FAO pone el énfasis en la quinoa, cultivo sagrado de los incas y cultivo maldito después de la conquista de América o de la colonización. ¿Por qué pasó a ser maldito? Porque era el cultivo sagrado, era el cultivo de los dioses, era lo que es el trigo para nosotros, era lo que se ofrecía a Dios, como aquí Dios se transmutaba en pan. Para ellos era la quinoa, era ese cultivo sagrado. Entonces, cuando se enfrentan dos civilizaciones tan distintas, con un Dios distinto, con un idioma que en castellano se dice el pan nuestro de cada día y se reza, o es tan pobre que no tiene ni para pan, eso desplaza a la quinoa, que pasa a ser el cultivo de los pobres, y se empeñan en producir trigo en una región donde la productividad del trigo es de unos 500 kilos por hectárea. Aquí, en España y en Francia, es de 5.000 kilos por hectárea, por lo que las condiciones edafoclimáticas, la altura de los Andes, no permite producir más de 500 kilos. Entonces, consumir pan significa que se perpetúa una colonización nutritiva que desemboca en una colonización económica, con unas bases de idioma y religiosas. Pero todo eso, lo uno trae lo otro. Por eso decía muy al principio que es absurdo aplicar las mismas recetas a todos los lugares. No tiene ningún sentido. Si además tienes en cuenta que se llega al punto de que esa quinoa se condenaba a la cárcel y a veces a la muerte a quien la cultivaba y se quemaban los campos porque era el cultivo del dios pagano, pues más todavía. Hoy, después del 2013, hemos redescubierto en Europa que la quinoa pues no tiene gluten, que la quinoa tiene un contenido muy aceptable de triptófano y lisina, aminoácidos esenciales que no existen en ningún otro cereal. Que la quinoa tiene un contenido en proteínas 25% superior al del trigo, etcétera. Y entonces pasa a ser el producto milagroso también para nosotros. Pero no podemos conformarnos con la quinoa. Hay muchísimos otros cultivos de ese tipo que hay que rescatar. ¿Por qué no se rescatan? En gran parte por ese imperio de las multinacionales que pueden controlar perfectamente. Las multinacionales, si queréis, no quiero usar lenguaje político, pero sí haceros llegar que hay un control, lo habéis dicho antes, por parte de determinados grupos económicos. Pero esos grupos financieros y económicos pueden controlar un grupo de especies y pocas variedades. Por eso la uniformidad. Si nosotros hablamos de miles de especies y cientos de miles de variedades, se desbordan. Entonces hay que rebelarse contra esa contra la uniformidad desde todos los puntos de vista, uniformidad de sistemas agrícolas. ¿Por qué? Sistemas agrícolas son y deben ser compatibles con el sistema agrícola de sobrevivencia, o con el ecológico, o con la agricultura orgánica, o con la agricultura biológica, o con la agricultura urbana, o con la agricultura periurbana, que están cobrando cada vez más fuerza por razones obvias. Y entonces este espacio tiene que quedar. En este momento se están legislando en nuestros países, en Europa, y aquí el famoso TTIP no es ajeno ni muchísimo menos, para que solamente se cultiven determinadas semillas de tipo uniforme, homogéneo y estable. Por ley resulta que no podemos sembrar semillas, la agricultura no puede sembrar semillas que no están certificadas, pero para certificarla le exigen uniformidad.
homogeneidad y estabilidad en las generaciones. Es una paradoja, es un absurdo que hay que romper de alguna manera. Sí, y también, aparte de una de las soluciones que creo que todavía no se ha hablado aquí, es el tema del desperdicio alimentario. Por el otro lado, estamos desperdiciando un 30% de los alimentos. La situación en España, ha habido iniciativas políticas. La crisis, desgraciadamente, nos ha ayudado a aprovechar más el alimento que llega a nuestras casas. El desperdicio alimentario. Sí, ahí entrarían esas 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos que se pierden cada año a nivel mundial. Una tercera parte de la producción mundial. Pero si venimos a España, son 7,7 millones en tiempo de crisis, 7,7 millones de toneladas métricas que vienen perdidas. Mucho más de la mitad terminan en la basura. Una media de 169 kilos por habitante y año. El 30% de lo que compramos en el supermercado. Y de eso el 15% en envases sin abrir porque ha caducado. Entonces, eso también nos lleva a la responsabilidad personal que tenemos todos y cada uno de nosotros. Porque no se trata solamente, claro, no se puede decir lo que se decía a los niños antes, no, termínatelo todo porque los pobrecitos de África no comen. No es eso, porque evidentemente eso queda cojo. Cómetelo todo, no es tanto cómetelo todo, sino compremos solamente lo que necesitamos, porque estamos destruyendo los recursos naturales del planeta, que son los que van a permitir alimentarse a las generaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque el precio que se nos pone en los envases es un precio económico falso. Porque realmente el precio ecológico con este sistema productivo es enormemente más alto. Es de necios confundir valor con precio, pero eso es lo que está ocurriendo por las famosas externalidades. Es que hay determinadas cosas que el mercado no puede calcular y son las externalidades. Bueno, como decíamos en la Cumbre de la Tierra del 92, hay que internalizar las externalidades si queremos llegar a que el precio refleje de alguna manera el precio de los recursos naturales. Entonces, tirar comida es destruir el planeta. No es, aparte de la injusticia social que supone y el agravio comparativo, es destruir el planeta. Sí, nos quedan ya 2 minutos. Mi última pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? Aparte, una cosa muy breve, que aparte, me dijiste en qué fallamos también en la falta de inversión en agricultura. Según el Banco Mundial, la inversión en agricultura permite, el propio Banco Mundial, luchar contra el hambre 3 veces más que la inversión en cualquier otro sector. Y a pesar de eso, la inversión en agricultura por parte de la cooperación internacional ha bajado a 1/4 parte en los últimos 20 años. Y no digamos el ODA, la asistencia al desarrollo, sobre todo en nuestro país. Es una situación mezquina la que tenemos en estos momentos. No llega al 0,2%, habiendo llegado, como habíamos llegado, al 5,5%. Otra de las cosas quizás es parece que se nos va a ir el tiempo. Se nos va el tiempo, dejémoslo sí. Así, vale. Ese contexto, dígame. Sí, para terminar, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Está muy bien meterse con el gobierno, con las grandes multinacionales, pero yo creo que si algo ha demostrado en los últimos años es que el consumidor, el ciudadano, puede hacer mucho también por cambiar las cosas, y pongo el ejemplo de la capa de ozono, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, así brevemente, para cambiar esta situación? Sí, yo creo que primero somos corresponsables porque sabemos estas cifras, y el que se vaya a dormir tranquilamente sin pensar en esto después de conocer las cifras es que no merece ser humano. Por lo tanto, eso en primer lugar. El hambre es un crimen contra la humanidad. El que la gente muera de hambre, los responsables, primero los financieros y los políticos, pero después todos nosotros estamos cometiendo un crimen contra la humanidad. Por otra parte, entonces, vamos a ver, lo que podemos hacer es a distintos niveles. A un nivel interno, tenemos que cambiar nuestras prioridades, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestro corazón, de alguna manera. Tenemos que empezar a dar valor a lo que realmente lo tiene y nos hace feliz, y no al simple consumo. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de todo esto, y podemos reflejarlo, pues muy simple, al menos que no haya despilfarro en casa, que cuando llegues al supermercado compres lo que necesitas y solo lo que necesitas. Creo que es imprescindible que seamos conscientes que consumir para cada uno de nosotros es un acto político. Y que cuando yo estoy eligiendo un determinado producto final, estoy ayudando
a un determinado sistema de producción, que puede ser de despilfarro o no. Desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho la expresión de transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en un carro de combate. Eso es imprescindible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a consumir? Pues digo, Carlo Petrini tiene un precioso libro, Lo limpio, lo bueno, lo limpio y lo justo, que dice que sea bueno organolépticamente, nutritivamente. Él dice, a ver, tú vas a comprar un vino muy ecológico, pero si es una caca, es una caca. Entonces, que sea bueno. Que sea limpio desde el punto de vista medioambiental, que no destruya los recursos naturales sobre los que se basa, que se haya hecho con una producción sostenible, que sea ecológica o sea del tipo que quieras, pero sostenible. Y tercero, que sea justo desde el punto de vista social y no se haya obtenido con salarios de esclavitud o pagando a niños, etcétera, etcétera. Yo a eso añadiría tener en cuenta dos elementos más. Si es posible que sea local, y no solamente por cuestiones de identidad local, etcétera, que está muy bien, pero sobre todo porque el alimento medio recorre en España 2.500 kilómetros antes de llegar a tu boca. Es un desperdicio energético y medioambiental enorme. Entonces, si consumes lo local, estás consumiendo un producto más fresco en el que se ha gastado mucho menos energía en transportarlo. Y que sea estacional por las mismas razones. Entonces, eso es lo que sí podemos hacer a nivel, y hay muchísimas más cosas, a nivel personal. En ese sentido, yo quiero llamar la atención sobre otra frase de Río 92, porque Río más 20 para mí fue un desastre. Fue el terminar la mercantilización del medio ambiente, y eso no. Pero Río 92 sí que fue un puntal, la cumbre de la Tierra, y ahí el lema, no lo olvidéis, es pensad globalmente y actuad localmente. Por otra parte, otra cosa que podemos hacer es, a través de Internet nos permite tener las nuevas tecnologías nos permiten tener una comunicación horizontal, sin filtros, y saber estas cifras y lo que está pasando a nivel mundial. Y encontrar, no solamente saber lo que está pasando y comunicaros con personas que piensan lo mismo en la otra parte del mundo, sino asociarse con ellos en determinadas asociaciones y actuar en consecuencia. Saquemos ventajas de Internet en ese sentido. Luego, a través de nuestra profesión, cada uno la profesión que tenga, creo que puede y debe influir, también desde el punto de vista político. Los votos, ahora se aproximan las elecciones. Desgraciadamente, muy pocos partidos ponen este tema con relevancia. Alguien hablaba hace un ratito de los medios, tú hablabas de los medios. Sí, sí. Los medios lo colocan al final como si no tuviera importancia. Realmente este tema es tan importante que de él depende no solo que no pasen hambre o matemos de hambre a los que están muriendo de hambre, sino que nosotros no pasemos hambre después. Depende el porvenir de la tierra, porque aquí estamos en un único barco, el barco tierra, cada vez más pequeñito, donde si se hace un agujero, hoy, en un mundo interrelacionado y globalizado, interdependiente y globalizado, no importa que el agujero esté en África o en Estados Unidos o en España, se hunde el barquito entero. Aquí o nos salvamos todos o perecemos juntos, aunque solo sea por egoísmo inteligente, coño, aunque solamente fuese por eso. Y no ya por la famosa fraternidad de la Revolución Francesa, ya queda obviada, fraternidad, una mierda. Libertad, igualdad, sí, fraternidad no. Dios mío, o sea, tiene 3 patas un banco y si le pones 2 se cae. Entonces, ahí es donde estamos. Entonces, desde ese punto de vista, nuestros votos tendrán que ir a quienes tengan estos elementos en sus programas, y si no los tienen, pues a quienes al menos no se oponga a ellos, quienes estén menos distantes de esto. Y no me digáis, no, es que yo no voto. No, si no votas eres un idiota, porque estás dejando a otros que tomen las decisiones. Eso no vale, ¿entiendes? El último consejo. La sociedad civil, el comercio justo, etcétera. De alguna manera, quien dice que no puede tener un impacto en la sociedad, decía un amigo mío, es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Podemos y necesitamos tener ese impacto en la sociedad, y si nos llaman soñadores, pues está muy bien. Se decía que era una utopía terminar con la esclavitud y se terminó. Se decía que Miguel de Unamuno dice que una utopía lo es hasta que 5 personas creen que es posible, porque a partir de ese momento es una posibilidad. Y también dicen que los ingenuos consiguen tantas cosas porque no saben que es imposible. Hoy Napoleón decía que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila. Entonces, soñad, porque si no soñamos antes con que esto se puede resolver, pues realmente nunca podemos llevarlo a cabo, y llevarlo a cabo de eso depende que haya un futuro en la humanidad o no haya. Y sí quiero terminar
con una frase que me gusta siempre terminar, de Gandhi. La tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de alguno. Pues